Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención Premios Tapping Televisión. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Con la colaboración de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotras felices, contentas de acompañaros una semana más. Una semana donde estamos inaugurando el mes de noviembre. Un mes frío, un mes con cambios, un mes como ya avanzábamos en octubre, ¿verdad? Estos cambios horarios. Y donde es básico y fundamental el bienestar, el cuidarnos, el priorizarnos y el ponernos en el centro. Solo así, de este modo, el resto, nuestras personas que están a nuestro alrededor, podrán estar bien. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Y hacíamos referencia al Día Mundial contra el Bullying. También la semana pasada fue el Día de los Cuidados y hoy, haciendo referencia a este Día de los Cuidados, no solo de las personas cuidadas, sino también de las cuidadoras, hoy vamos a hablar de este bienestar y lo haremos con Vilma Montolío. Vilma Montolío es escritora y divulgadora. Ella es colaboradora de la revista Cuerpo y Mente y nos hablará del bienestar desde un punto de vista de la creatividad, desde un punto de vista donde ya todas vosotras y vosotros la habéis podido escuchar algunas veces. Como en cada programa, como siempre, nuestros espacios que tan bien os van. El espacio de bienestar mental y emocional, el espacio de economía entendible, el espacio de buenas noticias, el espacio de actualidad europea, el espacio de tecnología. Muchas gracias, suerte de este apunte, porque tenemos tantos espacios. Y hoy, hablando del tema que vamos a hablar, vamos a empezar por uno de los espacios, el espacio de bienestar, de la mano de Ferran Casas del Centro Bye Bye Ansiedad. Muy buenas tardes, Ferran, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy me coló de todos, hasta la entrevista. Es increíble lo mío, ¿eh? Ahí viene, Ferran, mira cómo te ríes, mira qué bien estás, porque lo estábamos diciendo en el programa. Oiga, que aquí Ferran no se acostumbre a colarse de todo el mundo. Ya pido perdón. Me ha salido una cosa a las 2:30 que era mi hora de entrar y he avisado diciendo, lo siento, pero tengo que entrar antes. Pido No hay perdón a problema. Vilma porque, claro, le estoy cambiando hasta el orden del programa, pobre. No pasa nada, Ferran, porque como que Vilma nos viene a hablar de todo el tema del bienestar, de la creatividad y de los cuidados, pues va muy bien que tú hagas esta pequeña antesala. Por lo tanto, cuando quieras saber qué nos cuentas hoy Y ya sobre el tema del verás, bienestar. ya verás, Mireia, como que lo tengo siempre todo pensadito y quiero que todo quede muy bien envuelto. Ya sabéis que últimamente estoy trayendo frases que oímos mucho en psicología, en el crecimiento personal, en libros de autoayuda, de filosofía, y vemos qué sirve de esta frase, qué podemos sacar y qué no podemos sacar. Y hoy, como he dicho, voy a colar a todo el mundo, y Vilma acaba de sacar un libro maravilloso que es Vive tu creatividad, Vive la teva creatividad, pues vamos a hablar de esta frase de cuando te dicen, oye, vive tu creatividad, ¿no? Vamos a hablar que sí y que no, que luego Vilma evidentemente te contará y lo cuenta ya muchísimo mejor en su libro, pero vamos a hacer estos apuntes, si os parece. ¿Por qué puede funcionar esta frase de vive tu creatividad? Porque la creatividad necesita espacio para respirar. Es decir, cuando te permites vivir tu creatividad, no solo pensarla, aparecen ideas que no surgen desde la presión, y esto es muy importante. Es decir, a veces la inspiración no se busca, ¿no? Se cultiva dándole tiempo y sobre todo mucha curiosidad, ¿no? ¿Por qué más puede funcionar? Bueno, porque expresar lo que llevas dentro da coherencia a las cosas, ¿no? Crear algo, sea escribir, cocinar, diseñar, un instrumento, te conecta con tu parte más auténtica. No es cuestión de talento, sino de permitirte jugar sin miedo al juicio. ¿Por qué más puede funcionar esto?
Porque la creatividad no es solo arte, es actitud. Ser creativo no siempre implica pintar cuadros o hacer canciones. También es encontrar soluciones, improvisar, mirar lo cotidiano desde otro ángulo, ¿no? ¿Sí? Por estas tres cosas, esta frase, evidentemente, la podemos aplicar y nos puede funcionar. ¿Por qué, Mireia, no nos puede funcionar? ¿O cuándo no nos puede funcionar? Bueno, pues si te obsesionas con ser original, por ejemplo, ¿no? Claro. Constantemente lo diferente te puede paralizar, ¿no? La creatividad real suele surgir de mezclar lo que ya existe, no de inventar lo que nunca has podido ver, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué más no puede funcionar? Bueno, pues no puede funcionar si la conviertes en una obligación. Forzar la creatividad, yo diría, y esto Vilma nos lo contará mejor, la mata la creatividad, ¿no? Si la transformas en tarea o rendimiento, tengo que ser creativo, pierdes el disfrute y la curiosidad al final que la alimentan, ¿no? Bueno, ya tenemos esta visión desde fuera, ¿no? ¿Por qué nos puede funcionar o no esto de vivir tu creatividad, ¿no? Sí. Pues oye, Ferran, tú en algún momento, porque justamente tú también escribes libros y eres un gran autor, ¿tú Uno. te has sentido en algún momento presionado por esta creatividad? Siempre, constantemente, claro. Sí, yo creo que el sueño de todas las personas que nos dedicamos a algo, ¿no? De escribir, ya sea, ¿no? Pues hacer teatro, lo que sea, te gustaría tener todo el tiempo del mundo para decir, voy a afinar esto. Y esto Vilma también nos lo puede decir porque tiene mucha experiencia. Y ella y yo lo hemos hablado en muchos cafés, que siempre decimos, los libros no se terminan, los sueltas, ¿no? Hay un día que dices, bueno, hasta aquí, no puedo más, toma, aquí tiene usted, esta es la fecha de entrega, yo ya no me lo miro más, porque si me lo miro más, lo cambio todo otra vez, ¿no? También tú, cuando haces libros de no ficción, creo que es importante que tú creces con el libro, que eso es muy bonito, ¿no? Entonces, claro, tú vas evolucionando con lo que vas escribiendo y a veces cuando terminas cambiarías lo que pusiste al principio, ¿no? Y tienes que soltarlo, ¿no? Pero claro, evidentemente, al final, en esta vida todo también tiene su parte, no me gustaría tampoco, ¿no? Que suene muy bestia, pero tiene su parte de empresa, de negocio, y al final tú tienes que entrar un libro para que se venda, para que la gente lo pueda comprar y puedas llegar a comprar en el súper a final de mes, ¿no? Y eso es lo que se carga un poco esa creatividad. Pero también creo que es verdad que si estás todo el día y tienes la suerte, Vilma tiene la suerte, yo tengo la suerte de podernos dedicar a esto que nos gusta, pues también tenemos todo el día para estar conectados con ese flujo creativo, ¿no? Que hierbas ha sonado esto, pero me entendéis. No, no, pues es realmente muy importante, Ferran, el poder estar en contacto con este flujo creativo, porque realmente cada persona tiene un grado de creatividad más o menos y también en función del momento de la vida de cada uno, pero a menudo el día a día, el ritmo de nuestra vida nos acaba cortando esta creatividad. O también es cierto que dependiendo del centro educativo al cual vayamos, pues impulsan más o al contrario o cortan muchísimo más esta creatividad. Por lo tanto, pues que pongas estos temas de una forma tan clara encima de la mesa, pues realmente es importante. Ferran, no tenemos que tener miedo. No, no, y cuando se trata de educación, que estabas hablando ahora, no me tires de la lengua porque, bueno, ya sabemos cómo va, pero sobre todo sí escuchar a los niños. O sea, yo tengo niños más creativos, tres, y tengo una más creativa que otros, lo veo, pues potencio eso, ¿no? La punta piano, la punta pintura, y a lo mejor la otra quiere hacer inglés, ¿no? Y el otro quiere hacer fútbol. Bueno, pues Exacto. cada uno potenciar también su creatividad que está en todas partes, ¿no? Pues oye, vamos a seguir hablando de creatividad. Vamos a empezar la entrevista. Ferran, te esperamos la semana que viene para que nos sigas informando sobre temas de bienestar mental y bienestar emocional. Un saludo. Un beso a todas. Hoy vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de cuidarnos, vamos a hablar de querernos y vamos a hablar de bienestar.
tan y tan importante. Y lo vamos a hacer como os anunciábamos al principio, con Vilma Montoliu. Vilma Montoliu es diplomada en naturopatía holística, es graduada en historia del arte y es coach especializada en meditación y en gestión de las emociones. Ella, como os avanzábamos, es colaboradora de la revista Cuerpo Mente, escritora y divulgadora. Y como podéis ver, tengo entre mis manos su cuarto libro. Por eso hoy la tenemos aquí para que nos cuente y nos acompañe, porque realmente siempre todo lo que Vilma pues, nos explica, nos informa, pues acaba resultando muy, muy bueno para el bienestar y el crecimiento interior. Vilma, muy buenas tardes, muy bienvenida a Plusvalía Mujeres. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos y muchísimas felicidades por tu nuevo libro. Muchas gracias. Todavía lo estoy asimilando, ¿eh? La presentación es mañana, jueves. Claro. Así que, bueno, hasta que no... La presentación es el bautizo. Hasta que no esté presentado y bautizado, yo no me hago la idea. O sea, ya tenemos el hijo nacido o la hija, ¿verdad? Porque un libro es como una criatura, es parir. Eso dicen, sí. Yo no he parido, entonces no te sé decir, pero bueno, supongo que se parece, sí. Entonces hemos ya parido, ya has parido este libro y mañana el bautizo, que se hará, si no me equivoco, en la Casa del Libro. Sí, de Rambla Cataluña, correcto. Muy bien, en Barcelona, qué bien. Cuéntanos, porque estás muy, muy prolífica, realmente. Sí, eso me dicen, sí. Supongo que es raro escribir tanto, no lo sé. Claro, porque es tu cuarto libro. Sí. ¿Qué te ha llevado a escribir este cuarto libro? Es que este cuarto en concreto sobre creatividad y talento, unas ganas de pasármelo bien escribiendo. Creo que sobre todo eso. Y también es verdad que tiendo a escuchar mucho los comentarios de la gente que me sigue en redes, de mis lectores, y veía que algo que se percibía de mí, siempre me decían, es que eres tan creativa, siempre estás creando cosas, inventando cosas, tal. Y pensé, pues si se me percibe así voy a intentar escribir cómo lo hago, y también lo que me gusta de este libro es que procuro dar muchas referencias culturales, porque he podido unir toda mi parte como historiadora del arte y me he sentido, digamos que me he sentido con autoridad para poder escribir este libro. Claro, porque tú nos dices, en este libro he ido a pasármelo bien. Sí. Tu primer libro fue Meditar da vida. Uh-huh. El otro fue Eres luz. Sí, en catalán es Ets llum y en castellano es Divinamente. Ah, eso, exacto. Sí, exacto. que ahí es verdad, pasó un lío con el título, sí. Divinamente. Y el tercero es Soy como el mar. Correcto. ¿No te lo pasaste bien con los otros tres libros? Porque son maravillosos. Sí, los tres, me los he leído los tres, son sí, maravillosos. me lo pasé bien porque hay un componente de cualquier cosa que hagas creativa que yo siento que te tienes que estar divirtiendo, pero creo que con este es con el que me lo he pasado mejor, precisamente porque en los otros dos quizá no hay tanto este componente de hablarte de referentes culturales, de arte, de historia del arte al final, que en el libro lo voy entrelazando y hay bastantes referencias culturales, entonces además de aprender sobre creatividad vas aprendiendo sobre cultura y arte, que es algo que siempre tenía como muchas ganas de unir en mi proyecto de alguna forma. Entonces yo creo que por eso con este todavía me lo he pasado mejor. También porque creo que a medida que vas haciendo algo te vas sintiendo más cómodo y entonces lo puedes disfrutar más también. Estamos en el año 2025, Vilma. Sí. Es el segundo libro. Sí, este año han salido dos. Que da salud por segunda vez. O sea, sí. 2025, 2 libros. Es la bomba. Claro, es que el tercero, que es el de Soy como el mar, que creo que también vine aquí a la radio a presentarlo, es verdad que es un concepto muy diferente porque al final son meditaciones para trabajar emociones para leer en casa. O sea, es que ese libro quería ser un cuento infantil y se fue de las manos y acabó siendo un libro, pero bueno. No, recuerdo muy bien que es un libro que inicialmente era destinado precisamente a la infancia y ayudarles, porque realmente pues en ciudades como, diferentes ciudades de Japón, pues entra dentro de la escolaridad. Correcto. El tema de meditar, el yoga, el empezar cada día y en el trabajo, los puestos laborales también. Sí. Entonces, aquí en España y hasta en Europa, esto todavía no está integrado. Uf, Dios mío, y tanto, madre mía.
Pero oye, si estuviera integrado la vida iría mucho mejor. Sí, sí, pero tenemos mucho trabajo. Ahora esto que decía Ferran, de no me tires de la lengua de hablar de la educación, que entonces no acabamos, es que es tal cual. Yo cuando iba al colegio, pues hace 20 años, yo me pensaba que esto cambiaría, ¿no? Que estaba a punto de cambiar y yo creo que sigue siendo igual de desastre. O sea, y no sé, no es por falta de voluntad de los profesores, ¿eh? Porque la mayoría de la gente que me lee son profes y su compromiso es total, pero claro, es que tienen los recursos que tienen. O sea, fatal. Absolutamente. No es un tema del profesorado, No, es un tema del sistema. sí. Es curioso, el sistema sí que ha ido cambiando a lo largo de los años, pero aún no tenemos un sistema lo suficiente evolucionado. Veremos, no debemos perder nunca la esperanza. Vilma, ¿todas las personas somos creativas? Absolutamente, porque es algo inherente al ser humano. Entonces, da igual que tú. De hecho, las emociones es lo que nos separa de las máquinas, ¿no? Y ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, creo que todavía tenemos que potenciar más lo que sale innato de nosotros, que es la creatividad y el mundo emocional. Entonces, aunque tú tengas un trabajo muy técnico, también hay creatividad, ¿no? Porque al final pensar cómo vas a solucionar un problema es ser creativo, cómo te vistes cada mañana, es ser creativo, cómo vas a tu trabajo, cómo te alimentas. Ahí hay un elemento común en todas las decisiones y en todo lo que hacemos, que es la creatividad. Entonces, por supuestísimo. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad inherente de todo ser humano para encontrar soluciones distintas a problemas, al final. No deja de ser eso. Y también hablas de talento. Sí. Sí, porque a mi modo de ver en el libro lo ligo todo bastante, porque creo que esta conexión con la creatividad al final es como si fuéramos una cebolla y nos vamos quitando capas. Y como más conectados estamos con la creatividad, más conectados estamos con nuestra esencia y con lo cual más conectados estamos con nuestro talento. Más difícil es que nos pase por alto ese talento innato que todos tenemos y que en todas las personas es distinto, afortunadamente, porque todos venimos a aportar algo diferente al mundo, ¿no? ¿Crees que hasta ahora el concepto de creatividad iba muy ligado o todavía va muy ligado al tema artístico? A lo que es la pintura. Bueno, hay un poco este error, ¿no? También de relacionarlo con los genios, con la gente, pues que yo que sé, que hace con Michelangelo, ¿no? Con el David y esas esculturas, o con Da Vinci, ¿no? Nos pensamos que para ser creativo tienes que ser eso y tampoco tiene por qué estar relacionado directamente con cómo ganas dinero. O sea, puedes ser muy creativo con la crianza de tus hijos o con cómo preparas los menús en tu casa, con cómo decoras tu casa, con cómo cuidas de tu padre. O sea, no necesariamente va relacionado con la esfera económica o con la esfera laboral, ¿no? De hecho, creo que aquí entra un poco, entre comillas, la culpa del capitalismo y no necesariamente todo lo que haces tiene que darte un dinero, o sea, puede simplemente ayudarte a hacerte sentir bien y ya está, es suficiente. Es muy importante. Es muy importante, sí. Lógicamente, todos tenemos que llegar a fin de mes, Sí. necesitamos poder pagar las facturas, pero algo que nos ayude Hmm. a hacernos sentir bien. No, principal. Es que si no, llegará un momento que tampoco podremos pagar las No. facturas si una persona no está bien, porque entonces uno al Claro. final no puede trabajar, no puedes producir. Sí, eres un muerto en vida, ¿no? Claro. Resúmenos en 3 puntos, a ver si es posible, porque ya sé que Ay, este madre. libro y aquí has dejado mucha parte de ti. Pero resúmenos los 3 puntos básicos, principales de este libro para aquellas personas que nos están viendo, que nos están Vale. escuchando, digan, oye, venga, me animo. Bueno, principalmente creo que quitamos mitos alrededor de la creatividad, el talento natural, el hecho de ser artista, que a veces es más importante desaprender que aprender. Después trabajamos los 5 sentidos, la vista, bueno, los 5 sentidos que tenemos, para aprender a vivirlos como máximos expertos en la materia. Es decir, aprender a apreciar la luz, los colores, como lo hacen los pintores, aprender a tocar, acariciar, como lo hacen los escultores, aprender a conectar con el gusto o el olfato, como los chefs. Es decir, cada uno de los sentidos, aprender a apreciarlos como si solo tuviéramos ese, ¿no? Porque al final la vida tiene muchos matices, muchos colores. Y a veces vivimos tanto en la superficie de las cosas que no nos permitimos darnos cuenta de todo lo que nuestro ser es capaz de sentir y de observar. Y por último, también a través un poco de este viaje que presento a través de los 5 sentidos, acabamos pues conectando al final con nuestro talento y también en todos los libros hago un pequeño capítulo para aprender pues a guiar a los niños
para que no se desconecten de ese talento, porque cuando somos pequeños somos mucho más auténticos y estamos más conectados con eso, y con los años pues vamos creciendo y nos vamos estropeando. Y un poco pues como si tú tienes niños a tu cargo, pues intentar potenciarles eso, ¿no? Que no los puedes proteger de la vida, porque no, o sea, se van a hacer daño, se van a caer, eso ya sabemos que va a pasar, pero al menos que el día que quieran conectar con eso no les cueste tanto, no tengan que deshacerse de tantas capas como nos vamos poniendo. Oye, es muy interesante esto que nos estás contando, porque tú ahora nos acabas de decir el no desconectarnos de este talento innato. Sí. Y es que justamente aquellas personas que somos madres, padres, en los últimos años, antes esto no sucedía, pero en los últimos años, depende de a qué tipo de pediatra vayas, una de las recomendaciones que hacen es precisamente fíjate mucho en cuáles son los talentos innatos. Ay, pues qué bien. De tú, y ya desde que antes de los 2 años, y hay cosas que se ven Claramente, claramente, qué claro. interesante. Y entonces lo que te aconsejan es fíjate en estos talentos, porque luego a medida que vamos aprendiendo ciertos temas o vamos evolucionando yendo a los centros educativos, hay algunos de estos talentos innatos que lo que Sí, se van sí. quedando hacia atrás o nos los van tapando. Y si como madres, padres nos acordamos de Claro. ellos, y cuando llega el momento de escoger unos estudios, una carrera, una profesión, lo que uno quiera hacer, si vamos a estos talentos innatos, esa persona Sí. logrará hacer realmente aquello que es buena. Absolutamente, no podría estar más de acuerdo. Es que al final a veces es mucho la parte de observar simplemente, ¿eh? Ya no de interferir tanto, sino de observar cómo se comporta la criatura. Pero claro, esto pedirlo a los profesores es muy complicado porque tienen muchos alumnos, entonces sí que entra un poco el trabajo de el padre, la madre, el tutor, el abuelo, quien sea. Pero sí que es cierto que como más jóvenes somos, más auténticos somos, y supongo que más difícil es desconectarte de aquello, ¿no? Ya empiezan las expectativas, el me tengo que ganar la vida, cómo voy a estudiar esto si no me va a dar dinero, no sé qué. Y a ver, vamos hacia un mundo muy tecnológico. Al final la inteligencia artificial va a hacer muchísimas cosas que ahora mismo son trabajos que van a desaparecer, y todavía es más importante que estés conectado con eso que solamente tú sabes hacer, y todos tenemos algo. Claro, y además es lo que nos acaba haciendo felices. Claro, absolutamente. Nos has hablado de aprender a vivir los sentidos. Sí. Esto, y como expertos, esto es muy importante porque los sentidos a veces parece que los tengamos dormidos, Sí. y cuando una persona tiene una discapacidad de golpe, esa persona puede acabar desarrollando muchísimo más el oído, Sí. el olfato, la vista. Entonces son sentidos que sí que tenemos. Si tú en este libro de Vive tu creatividad nos enseñas a cómo trabajar estos sentidos. Bueno, hablo mucho de otros artistas que nos han dejado declaraciones y cosas preciosas. Al final los libros no dejan de ser un compendio de cosas que tú aprendes y lees, y no existiría este libro sin todos los otros que hay antes de este, ¿no? Pero procuro un poco que nos demos cuenta también de lo maravillosos que son los 5 sentidos realmente, ¿no? Que el hecho de que tú puedas ver lo damos por sentado muchas veces, y es algo que puede dejar de pasar en un segundo. Entonces realmente también vivir mucho desde el agradecimiento, porque cuando conectas con esa emoción lo vives todo muchísimo más de verdad. Entonces insistir mucho con esa idea también, con aprender a apreciar las cosas con cierta sensibilidad. En el libro también les dedico todo un capítulo a las personas PAS, que son personas altamente sensibles, y cómo al final este rasgo de la personalidad puede ser duro, pero puede ser también un regalo para ti mismo y para los demás, ¿no? Y en esto insisto también. Nos has hablado de que has unido tus diferentes Sí. conocimientos. ¿De dónde has sacado todas estas referencias culturales que hay en el libro? Bueno, muchas cosas de observación, exposiciones que yo he ido viendo, de cuando iba a clase a la universidad, pues lo que me contaban, libros que he leído, también anécdotas que me ha contado la gente, mucho con la intención un poco esponja de ir aprendiendo. A veces simplemente un artículo en una revista, pues te lo apuntas, y a través de allí pues sigues investigando, tirando del hilo, pero al final no dejan de ser pequeños
pequeños flecos de un montón de conocimientos distintos y siento que mi personalidad también es bastante así. Entonces he podido aprovechar también parte de mis talentos, quizá, no lo sé, para que el libro pues quede muy divertido también, porque al final es un libro que va interpelando constantemente al lector en la intención de, estamos escribiendo este libro juntos, apúntate aquí esto que te estoy pidiendo. O sea, le doy mucha voz al lector, que creo que es algo importante Qué también. bueno, claro, porque lo estás haciendo protagonista. Por supuesto, es que el protagonista es quien lo lee, o sea, 100%. Qué bien. ¿Consideras, Vilma, que nos cuidamos suficiente? A ver, creo que ahora empezamos un poco a mejorarlo, pero creo que no. Creo que también hay cosas muy malentendidas con esto del cuidado, porque a veces si te priorizas pero te pasas de vuelta, pues a ver, hay que encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Hay que trabajar, hay que poder estar para tu familia, hay que poder estar para ti también, pero creo que al final la clave de la vida es este equilibrio en todas las áreas y ahí está verdaderamente la dificultad. Qué bueno, Vilma. Luego, porque vamos a pasar ahora a los diferentes espacios, luego volveremos contigo y con el resto de invitados en la tertulia, donde tocaremos diferentes temas sobre los cuidados y sobre los sentidos, que realmente es algo que tenemos que Muchas seguir gracias. trabajando. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Y como en cada plusvalía mujeres, vamos a dar voz al espacio de tecnología. Este espacio que nos ayuda a vivir de una manera más segura, porque la tecnología ha entrado en nuestras vidas de una forma fuerte para quedarse. Lo hacemos siempre de la mano de Luis Fernández del Campo, viajerodigital.com. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí con la tecnología a tope. Pues la verdad es que sí, tú siempre con la tecnología a tope, que tanto nos ayudas, que luego podemos aplicarlo tanto en nuestros dispositivos, ya sea los de casa o los móviles, para vivir de una forma pues más tranquila. Luis, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, ligando con lo que acabas de decir, vamos a ver si la podemos aplicar o no y vamos a hacer un poco de reflexión de lo que es la tecnología. Lo primero, vamos a ver... Luis, discúlpame sí. un segundín, discúlpame, porque claro, la gente está viendo por pantalla, os está viendo a los dos juntos, a Luis Fernández del Campo y a Noelia Rodríguez, los dos que nos vienen hoy vestidos iguales de hermanos hermanísimos. Como zipizape. Sí. Ah, os han obligado. Oye, pero No. menudo programa, ¿no? No, lo que pasa es que estamos practicando la telepatía con nuevas tecnologías. Ahí, Es ahí. un talento. No, es que tenéis muchísimos talentos, los dos, unos ocultos y otros que ya no lo están, pero esto ya es lo máximo. Está, bueno, pues ya nos contarás un día, Luis, esta tecnología que utilizáis Noelia Rodríguez y tú. Digo que la explique Luis porque es el tecnólogo. Tú también lo eres, pero él es quien lo explica, Noelia. Dinos, Bueno, Luis, dinos. Pues mira, vamos a empezar recordando dónde estabais hace 40 años. No sé si esta música os recuerda algo, pero es una de las canciones de la banda sonora de Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, que estos días está cumpliendo 40 años desde que se estrenó. Que ahí es nada. Ahí es nada, sí, Regreso señor. al Futuro, pues en el 85 se estrenó, hace 40 años, y en el 89 tuvo una segunda parte, luego habría una tercera también, que era la que se enfoca más en el futuro, que es la segunda parte. Y de esa, ambientada en 2015, es la que nos va a servir para analizar qué cosas han funcionado, qué cosas no, y qué cosas se dejaron de lado. Entonces, vamos a ver si acertaron cuando empezaron a introducir tantas novedades y tanta tecnología y tanta creatividad en las películas, como lo podemos analizar ahora. Primero, en el primer bloque vamos a ver grandes aciertos. Lo que de la ficción se convirtió después en realidad. Pues bueno, por ejemplo, tenemos las videollamadas. Estamos acostumbrados ahora a hacer llamadas por Zoom, por FaceTime, por Skype que ya está desapareciendo, pero bueno, en aquella época que a Marty McFly lo despidieran de su trabajo por una pantalla grande de plasma en directo y por videollamada, pues es toda una novedad que han acertado plenamente. Los sistemas biométricos. Ya estamos acostumbrados a que haya
tanto en nuestro móvil como para acceder a ciertos sitios, escáneres de huellas digitales, de nuestra cara. Al fin y al cabo son datos biométricos. Pues ahí ya lo sabía en la película. Gafas inteligentes. Ya hemos visto que empezó con las Google Glasses, que luego no triunfaron mucho, pero sí que va habiendo muchos visores de realidad virtual y gafas también con conexión a redes sociales. El cine en 3D y los hologramas. Bueno, el cine en 3D ya existía antes de Regreso al Futuro y lo que ha existido después pues es un cine 3D que sigue necesitando usar gafas. En la película no, los animales salían de la pantalla vivos, macizos, compactos y eso todavía no se produce. Sí que se va mejorando en la definición, la alta resolución de las imágenes muchísimo, pero todavía no. Y los hologramas tampoco se sostienen en el aire, necesitan pues un éter, un gas, un humo, un algo en lo que sustentarse. Pero bueno, consideremos que lo han adivinado. Los drones, también adivinaron los drones, porque sí que hay una escena en la que Marty McFly, que lo tiene la policía, hay una cámara de una emisora de noticias norteamericana grabando desde el aire, y eso es un dron que estaba grabando lo mismo que hoy en día graban las cámaras con vídeo y con fotos. Qué pasada, de los drones. Había tablets también. Wow. Había tablets en las que veían los vídeos. Lo más gracioso es que había tablets, pero no existía Internet. Esto es una cosa curiosa. Muy, muy extraño. Y luego también hay otros ejemplos que casi han funcionado, como aquellas zapatillas Nike Air Mag autoajustables, que metías el pie dentro y se ajustaban con los motorcitos y saltaban a tu talla. Digamos que, bueno, esto ha ido un poco por fases, porque unos años después, no sé si ha sido en 2015 o por ahí, cuando se cumplía la época en la que transcurría la segunda película, Nike sacó una réplica de aquellas, pero no se ajustaban. Entonces, luego ya empezaron a trabajar en la tecnología Hyper Adapt, que es como se llama, y ya sí que hay unas que tienen un motorcito y se adaptan al pie. Ahora, no son nada económicas. Esto lo avanza. Claro, claro. Todo esto que nos traes es una pasada. Mira, nuestra Sí. super técnica nos está poniendo Noelia, nuestra técnica, que no es la misma que Noelia Rodríguez, aquí la bamba en cuestión. Sí, más o menos. Pero bueno, la cuestión es que desde la ciencia ficción se ha dado pistas de cosas que luego sí han sucedido. Pero bueno, como en todo, nadie es perfecto. Luego diseñaron otras cosas que podemos intuir que pueden llegar algún día, pero todavía no están, como el aeropatín. Es lo que todo el mundo desea, el aeropatín de la segunda película. Pero claro, el hoverboard técnicamente ya es posible, pero es posible no en las condiciones de la película. Es posible con temas de magnetismo, siempre que esté sobre una superficie de cobre o de aluminio, lo cual nada de patinar por la pista de cemento, sobre el agua, como en la película. No es todoterreno. Y además la batería que le dura un suspiro, no dura nada. O sea, como en la película, todavía no, y está lejísimos. Los coches voladores. Bueno, empezamos a ver como mucho aerotaxis basados en drones, pero coches voladores en plan masivo, como en la segunda parte, imposible. No, todavía no. Falta. ¿Tú crees que lo veremos alguna vez esto Yo o no? me contentaría con ver los coches autónomos, que parece que sí, que vamos en esa línea. Pero que los coches vuelen, no, vuelan los aviones. Muy bien, muy bien. Y luego ha habido también grandes desaciertos, lo que podríamos llamar predicciones que son erróneas. Pues bueno, por ejemplo, en la segunda película se veía que había fax por todos lados en la casa. Faxes. Fax. Sí, Entonces, que estaban esto es- ya desfasados. Claro, totalmente. Ahora están desfasados, pero Claro. en el 85, cuando se grabó, había faxes. Claro. Yo en mi primer trabajo en el 89 había fax. Ya en el 92, en mi segundo trabajo, también había fax, pero se usaba menos. Claro. Pero luego llegó Internet y se lo cargó todo. Claro. Entonces, claro, un gran desacierto es no pensar, no prever que podía haber Internet, que ya empezaba como investigación, ya funcionaba. El Internet ya sabemos que tiene un origen militar y que en el ejército ya de Estados Unidos ya lo utilizaban, pero no se había popularizado. Claro. El hidratador de alimentos. Eso de Guau. que metían una pizza del tamaño de una galleta en el hidratador y se convertía en una pizza familiar. No, eso no funciona. Las palomitas explotan, no se rehidratan. Se hacen grandes porque explotan, pero es un alimento diferente que los granos de maíz. Es una evolución. Eso realmente se puede hacer de cualquier forma, pero no es hidratador de alimentos como lo plantean en la película. Aquello también de la ropa ajustable y secable, aquella cazadora que se le había mojado y que se secaba sola con Sí, un motorcito interior, sí. o que era inmensa y se la ponía y encajaba en su talla, eso no existe. Ya, lo del motor de fusión nuclear a partir de biocombustible, pues ojalá.
se está trabajando en biocombustibles, pero no a ese punto de que sirva para hacer andar y volar un coche. Y luego cosas que no vieron venir, o sea, estas que ya ni se las imaginaron y que realmente es la base de toda nuestra tecnología actual, es Internet, los smartphones, las redes sociales, la inteligencia artificial. Claro, es muy fácil, entre comillas, tiene cierta creatividad, pero es muy fácil imaginar objetos que ya existen y se mejoran. Pues del teléfono de cable pasar al teléfono móvil y hacerlo más pequeñito, vale, se entiende. Pero es imposible predecir un cambio de paradigma como la conectividad global que tenemos desde que existe Internet y que ha permitido todos esos cambios en cascada. Claro, es que es bestial. Al fin y al cabo, bueno, lo más interesante de todo esto es que la ciencia ficción nos apasiona porque nos aporta unas visiones del futuro, porque todos queremos saber lo que pasará el día de mañana. Y bueno, además, la ciencia ficción ha resultado ser una inspiración muy productiva para el desarrollo tecnológico. Su valor real es ese, el de darnos inspiración para que construyamos el futuro, que será como ese o no, pero nos inspira por lo menos. Absolutamente, Luis. Y hoy también nos has inspirado tú, recordándonos esta maravillosa película Regreso al futuro de hace 40 años. Noelia y yo en esa época teníamos 8 años y realmente pues fue como un grandísimo cambio, fue una película muy, muy, muy innovadora, muy creativa, pero en toda la primera parte, Luis, que nos has estado explicando todo de temas que salieron por primera vez, utensilios en la película y que luego sí que ha sido cierto, que luego sí que se han dado. O sea que cuidado porque a lo mejor aquí quien había detrás tenía una bola de cristal porque ha acertado muchísimas cosas. O inspiraron a los científicos que desarrollaron esa línea. Cualquiera de las dos cosas es válida. Sí, en cualquier caso, mira, también hay otro detalle curioso, es que yo tengo la misma edad de Marty McFly, del actor que hacía Marty McFly, de Michael J. Fox, con lo cual esa película para mí es parte de mi vida y me identifico con ella. Claro, claro que sí. Oye, Luis, te vemos luego en la tertulia. Y como cada semana entramos en el espacio de economía entendible de la mano de CaixaBank aquí en Plusvalía Mujeres. Y es que CaixaBank lo que pretende es que no tengamos miedo a la economía, porque todos y todas podemos saber perfectamente de números, entenderlos y llegar tranquilas y tranquilos a fin de mes. Y hoy lo que nos trae CaixaBank es el fraude de las mulas bancarias. ¿Os acordáis antes que hacían servir a las personas de mulas en los aeropuertos? ¿Os acordáis de esa frase? Bien, pues ahora vamos a entrar con un nuevo fraude para que no caigáis en él. El fraude de las mulas bancarias. ¿Cómo poder estar colaborando con ciberdelincuentes sin saberlo? Y es que, ojo, porque el fraude de las mulas bancarias está al orden del día y es algo muy bueno en el que muchas personas acaban cayendo. Los ciberdelincuentes están usando tácticas cada vez más sofisticadas para mover dinero robado sin dejar rastro. Una de ellas consiste en convencer a personas reales para que usen sus propias cuentas bancarias actuando como intermediarios, las llamadas mulas bancarias. ¿Cómo funciona este tipo de fraude? En primer lugar, contactan con vosotros a través de redes sociales o vía app de mensajería y os prometen un dinero fácil. No os lo prometen así de claro, si no lo detectaríamos muy rápido, sino que nos hablan de una manera de hacer dinero muy rápido y muy fácil. En segundo lugar, los mensajes que recibís vía redes sociales o la app suelen parecer ofertas de empleo internacionales o colaboraciones nacionales muy atractivas, donde lo que os dicen es que se están buscando agentes locales, agentes nacionales o agentes regionales. Y en tercer lugar, no piden formación ni experiencia previa, solo poder usar vuestra cuenta bancaria personal para mover dinero ajeno. Con lo cual hay muchas personas jóvenes que están cayendo y muchas personas de edad avanzada también. ¿Cómo podéis prevenir este fraude para que lo podáis explicar en vuestras casas, con vuestras hijas y hijos, con vuestros padres y madres? ¿Cómo prevenir este fraude? Primero,
poner atención a estas pistas antes de responder cualquier oferta. Primero, verificar siempre la información de la empresa o de la persona que os contacta. Pensar que tienen un sistema muy bien hecho para que sea complicado de poder verificar que lo que están haciendo es un fraude. En segundo lugar, nunca facilitéis vuestros datos bancarios a personas desconocidas, aunque os digan que es el amigo o amiga de vuestra hija y que le está dejando el teléfono móvil o el correo. En tercer lugar, rechazar cualquier propuesta, venga de donde venga, rechazar cualquier propuesta que implique mover dinero por tu cuenta, incluso pareciendo legal. ¿Creéis que habéis podido ser víctima de un fraude? Que alguien más o menos cercano, un vecino, una vecina, os ha dicho por favor, ¿me puedes mover este dinero en tu cuenta? Si lo creéis, porque los fraudes suelen disfrazarse, por una parte, de urgencia y por otra parte, de amenaza. Desconfiar, especialmente de aquellas donde se os hagan peticiones de datos o de pagos urgentes, y poneros en contacto con vuestro banco, por supuesto. Así que ya estáis preparadas para no ser mulas bancarias gracias al espacio de Economía Entendible de la mano de CaixaBank en Plusvalía Mujeres. Y entramos en el espacio de actualidad europea, que nos viene cada semana de la mano del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, con Noelia Rodríguez, su vicepresidenta y representante de las personas discapacitadas. Muy buenas tardes, Noelia Rodríguez, ¿cómo estás? Pues estupenda, rodeada de creatividad, de talento, un poquito de descaro también. Y bueno, así llegamos a todas partes con mucha ilusión. Con también. mucha ilusión, desde luego, y además vestida conjunto, que ya parecéis Sí. los dos de Santander. Claro, exactamente. Somos una adoptada y otra. Los colores de la bandera de la ciudad son blanco y azul, Por eso precisamente. lo llevo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿qué Está me todo dices? Eso estudiado. no lo sabía. Totalmente. Yo lo decía con el tema ese de que el otro día hablábamos de moda y que tú dejaste muy claro que eres un señor de Santander. Claro. Y así nos gusta. Y entonces ya viene aquí la amiga Noelia Rodríguez, también Envidiosa. pareciendo de Santander. He dicho, soy una chica de Santander. Muy bien, Bueno, cuéntanos, muy bien. Noelia, porque realmente todavía a día de hoy no somos conscientes, las ciudadanas y los ciudadanos de este país, de que formamos parte de Europa, eso sí que lo tenemos claro, pero no somos conscientes de del grandísimo peso que tiene ello, que Exactamente. todo es lo que nos dice Europa. De hecho, vengo vestida de los colores de Santander, pero vengo vestida también de los colores europeos. Quiero decir que al final nos tenemos que impregnar un poco un poco lo que nos rodea. Hoy vengo a contaros una cosa de la que tanto tú como yo, como presidenta y vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, formamos parte. Y es de un movimiento del que hoy se celebra, bueno, esta semana se celebran los 7 años, y es el movimiento ¿Dónde están ellas? Nosotras somos firmantes de esta iniciativa, que recuerdo que fuimos a la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Y bueno, poneros un poco en antecedentes de que esta es una iniciativa que nace en marzo de 2018 de la mano de la Oficina del Parlamento Europeo en España, como ya hemos dicho, con el objetivo de visibilizar la presencia de las mujeres expertas en el espacio público, especialmente como ponentes en debates, eventos, conferencias sobre asuntos europeos principalmente. La iniciativa se creó porque se considera, sobre todo desde España, que ha sido el que empezó la iniciativa, que el talento femenino existe, que las mujeres expertas están ahí, y por lo tanto hay que visibilizar su trabajo, no reducir el debate solo a voces masculinas, que como supongo que mucha gente tiene en mente, cada vez que se habla de Naciones Unidas, de Parlamentos Europeos, de Comisiones Europeas, siempre tenemos en mente esas imágenes de esos señores con esas corbatas y esos trajes, y es verdad que cada vez se ven rostros femeninos, tanto en la presidencia como en las representaciones, y creo que eso está muy bien. Y bueno, seguimos comprometidos y comprometidas en estas iniciativas. Con esta iniciativa, las entidades participantes se comprometen a evitar paneles expertos completamente masculinos, asegurando siempre que sea posible la participación de mujeres expertas, visibilizar y celebrar el papel y contribución de las mujeres al progreso de la Unión Europea en sus diferentes ámbitos, sobre todo porque el papel de la mujer, para quien no lo sepa, tanto en la Comisión Europea como en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo, es mayoritario, con lo cual
algo bueno habremos hecho las mujeres para que estas entidades funcionen como funcionan, promover la participación de las mujeres expertas con discapacidad, valga la palabra de la que antes hemos hecho también referencia, porque es cierto que las mujeres con discapacidad tienen una voz muy fuerte en el Parlamento Europeo. Creo que es donde más se escucha la voz de la mujer discapacitada, porque desgraciadamente creo que la mujer discapacitada que más grita en este mundo soy yo, por lo menos en España, con lo cual es algo que también se agradece y sobre todo seguimos e impulsamos para que esta iniciativa no solamente esté el Parlamento Europeo, sino que también nos impregnemos todos los Estados miembros y si puede ser todo el mundo. Esta iniciativa es importantísima, Noelia. Sí lo es. Además, nosotras cada vez que viajamos con estas cuestiones y vemos que en algunos de los discursos que ya se empieza a hablar, ¿no? Cuando se habla de impulsar el talento femenino, se habla en parte de impulsar el talento de las mujeres discapacitadas, porque es cierto que es un sector que está muy invisibilizado, aunque la discapacidad en sí empieza a salir del armario, ¿no? Y empezamos a decir, estamos aquí. Lo que es el tema de la mujer siempre ha estado como más relegada, bueno, pues como a esconderse más, como a, bueno... Es un tema siempre, pues como siempre decimos, ¿no? Siempre también es un aspecto estético, la mujer siempre tiene que ser perfecta, puede ser maravillosa, tiene que ser maravillosa, tiene que ser... Y siempre la mujer, yo siempre lo digo, la mujer en silla de ruedas parece que es menos estética que un hombre en silla de ruedas. Es totalmente falso, porque yo voy en silla de ruedas y soy monísima y estupenda. Quiero decir que estamos completamente equivocados. Pero bueno, es cierto que los chascarrillos vienen bien, pero que es real, que es así, con lo cual... pues es otro de los aspectos que hay que potenciar. Esta semana, en noviembre es el mes de la igualdad de género y la semana europea de la igualdad de género es esta en la que estamos ahora mismo emitiendo este programa, y se van a realizar una serie de actos organizados por el Parlamento Europeo español, y justamente esta semana se centra en el talento, justo de lo que estamos hablando hoy con Vilma, y se van a hacer actos como por ejemplo, voy a nombrar 3 porque los 3 son importantes y las personas que intervienen son personas de gran talento y que hace que, quiero decirlo bien, propiciar que las condiciones para que los otros talentos brillen. El primer acto se dio ayer, día 4 de noviembre, de 4 a 6 de la tarde, y lo llevó a cabo Lina Gálvez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo, que es una persona que es verdad que alza mucho la voz con esta cuestión. Otro que se celebrará en el día de hoy, que es el liderazgo de las mujeres en la política, con la participación de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que no cabe decir que es otra de las personas que impulsa mucho el talento femenino. Y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de las Mujeres será el acto de clausura el día 6 de noviembre de 9 a 10:30, y que se hablará también de talento, de mujeres con discapacidad y impulsar y sobre todo pues paliar todas las situaciones de desigualdad de género que todavía existen. Qué bien, Noelia, qué bien, porque realmente estamos de celebración, es una grandísima iniciativa que crece de forma imparable y que se ponga encima de la mesa todas estas realidades para realmente traer soluciones, visibilizar y avanzar. Nos vemos luego en la tertulia. Y como cada semana, buenas noticias de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa. Qué importantes son las buenas noticias, porque ya está bien de malas noticias, que es que si no acabamos todos, ¿verdad? Fatal. Oiga, esto ya empezó en la época del COVID, pues lo que tenemos que hacer es airearnos y viva las buenas noticias, aunque parece que no estén de moda. Bien, pues de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa, como cada semana aquí en Plusvalía Mujeres, nos traen una buena noticia. Mirar qué bueno, qué bonito lo que nos dejan. Resulta ser que han hecho una serie de podcasts que se llama El Café del Observatorio Social. Se trata de una mirada sobre los retos sociales que tiene nuestra sociedad. Como siempre, lo que pretenden es hacernos reflexionar, hacernos pensar. Y en este Café del Observatorio Social, en uno de los podcasts, nos hablan de qué quiere decir
envejecer. ¿Dónde empiezan las brechas de las desigualdades educativas? ¿La pobreza tiene cara realmente de mujer? Los podcasts del Café del Observatorio Social nos ofrecen una mirada profunda y a fondo de diferentes fenómenos sociales y de asuntos de gran actualidad, donde participan algunos de los mejores y de las mejores expertos en cada ámbito. Si ponéis en Google el Café del Observatorio Social, os saldrán los diferentes temas de manera gratuita y podréis profundizar en temas como el del envejecimiento, la desigualdad educativa, los temas de la pobreza y un sinfín más, porque veréis que os sale todo un listado. En ellos la información siempre desde la positividad y desde el absoluto realismo. Y hasta aquí el Buenas Noticias de hoy de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa. Volvemos aquí a la mesa de Plusvalía Mujeres con nuestra entrevistada de hoy, con Vilma Montoliu, con Noelia Rodríguez y con Luis Fernández del Campo. Noelia Rodríguez, uno de los temas de los que nos ha hablado nuestra entrevistada, Vilma, es de los sentidos. Tú, precisamente, como persona discapacitada y representante de ello, ¿tú has visto a raíz de esta discapacidad que se haya acrecentado alguno de tus sentidos? Sí. ¿Cómo funciona? Además, en mi caso es una discapacidad sobrevenida. Quiero decir que no nací así. Nací sin ninguna discapacidad y fue sobrevenida. Y sí que es cierto que, aunque parezca que es una cosa que se suele contar y parece que sea un bulo, o sea, parece que sea una leyenda urbana, es real. Es real que se potencian algunos, pero es que incluso los subsentidos, es decir, el tacto, por ejemplo, tiene muchas acepciones, ¿no? El dolor, las temperaturas, no sé qué. Pues yo, por ejemplo, las que tengo afectadas, pero las que no, por ejemplo, yo el dolor lo tengo, la sensibilidad de dolor la tengo afectada y la de la temperatura también, pero el tacto lo noto muchísimo el tacto. Wow. O sea, el aire, por ejemplo, en la piel, lo noto muchísimo. Sí, son cosas. Luego, el olfato lo tengo súper desarrollado, muy, muy, muy desarrollado. Y luego la capacidad de recordar también se me potenció con el hecho de tener pues, algo neurodegenerativo, cualquier historia. Esto es real y realmente es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo cuando tiene algún tipo de... Por eso te digo que tenemos discapacidades, pero a la vez adquirimos superpoderes, ¿no? Absolutamente, qué interesante. Sí, sí, es así, es real, ¿eh? Es real, sí. Vilma, el tema de pintar mandalas... Sí, ¿vale? Sí. Justamente estas semanas se está haciendo una exposición en el Hospital Clínico de Barcelona. Yo digo el de Barcelona porque es el que he podido ver. Hay diferentes hospitales clínicos en todo el territorio de España donde se están haciendo en estos momentos exposiciones de mandalas de las personas que están ingresadas con alguna enfermedad mental. Y los expertos de allí, las personas que trabajan, dicen que esta pintura de mandalas, bueno, pues que acaba beneficiando mucho a las personas expertas. Cuéntanos un poco, porque claro, allí lo explicaron de esta manera, pero tú precisamente como persona experta, profundízanos más. En el libro precisamente hay un mandala para animar al lector a experimentarlo ni que sea una vez pintándolo. Bueno, básicamente es un poco permitir también que el subconsciente se comunique, ¿no? Porque cuando estás pintando una forma, no tienes que poner el intelecto de cómo estás copiando o cómo estás dibujando, sino que simplemente pintas de la manera que lo haces, pues bueno, te puede indicar cómo estás, cómo te sientes, qué emoción está más despierta en ti en este momento vital. Y al final sirve un poco de termómetro y también simplemente para relajarte, porque todas estas actividades artísticas te ayudan a conectar con el sistema nervioso parasimpático, entonces inevitablemente te relajas. Es interesante porque justamente la semana pasada el exdirector de un diario, del diario de La Vanguardia, me explicaba que antes La Vanguardia, durante una época, regalaba
con este diario, regalaba mandalas. Regalaba cada día un mandala para poder pintarlo. Y entonces, bueno, hablando con él, y yo le estaba explicando que en todos los hospitales clínicos de España, pues estaba viendo esta exposición y que por lo tanto realmente, pues tiene una ayuda, hay un significado y un tema positivo. Y él me decía, pues lo estuvimos regalando durante una época y llegó un momento que fue él mismo quien dijo, oye, vamos a dejar de regalarlo, porque no sé, os estoy hablando de hace pues unos 10 o 12 años, no sé si realmente acaba aportando o no a la gente. Y me decía, tú Mireia, ¿cómo lo ves? Digo, a ver, yo veo lo que hay en hospital clínico, que se está haciendo con personas que están allí dentro por un tema de una enfermedad mental, personas jóvenes y personas muy mayores, y yo luego yo pinto mandalas. Sí, sí. Entonces, a mí me funciona muy bien. Luis, cuéntanos, ¿has pintado alguna vez algún mandala? Pues la verdad que no. Oye, pues tienes que No. probarlo, Luis, te animo a probarlo. Tengo alguno en casa, enmarcado, Sí. que mi mujer trajo de la India en un viaje que hizo hace años, Sí, pero no. chulo. Ahora, lo más parecido que puedo encontrar a hacer mandalas, es lo que muchas veces hacemos de forma inconsciente, o hacíamos antiguamente Sí. cuando hablábamos por teléfono, cuando el teléfono estaba en un sitio fijo, que era Exacto. hacer garabatitos en una libreta y dibujitos en plan inconsciente. Entiendo que puede ser lo más parecido, pero de ahí no he pasado. Vilma, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo, No. pero me parece fenomenal eso también, claro. Claro, realmente es una manera de creatividad. Sí. Sí. Eso todo el mundo tenía en sus casas. Tú a lo mejor, Vilma, no te acuerdas porque eras muy joven, pero todo el mundo tenía en sus casas una libretita al lado del teléfono fijo. Sí, en casa de mis abuelos lo recuerdo, que además era de esos para marcar con la argollita, Sí, que me exacto. enseñaron a hacerlo porque yo obviamente no sabía y tengo ese recuerdo, sí. Imaginaros cómo pasa el tiempo, el regreso al futuro, regreso al presente. Bueno, ya pero no yo sabemos. todavía viví 3 años en el siglo XX, soy del 97. O sea, soy de las jóvenes mayores ya. Oye, Vilma, ¿qué es lo que esperas que sienta la gente, las personas que lean tu libro Vive la Creatividad? Bueno, al final quiero que se regalen un momento para ellas, que se sientan interpeladas, queridas, que se den este descanso para realmente conectar quizá con cosas de ellas mismas que sintieron hace mucho tiempo o que no se han dado la oportunidad de sentir. Pero al final ya no es aprender o conseguir un objetivo con el libro. Para mí, si durante la lectura es un libro que les hace sentir bien, para mí, vamos, el objetivo está más que conseguido. Sí. Qué bien, qué bueno. Démonos un descanso a nosotras mismas, a nosotros mismos. Luis, la semana pasada era el Día Internacional de los Cuidados y se ponía de manifiesto el grandísimo trabajo que hacen cuidadoras y cuidadores, pero no los remunerados, precisamente, sino pues todos esos familiares en los que recae estos trabajos. ¿Cómo crees que eso, cómo ves que es la situación? ¿Hemos avanzado, no hemos avanzado? ¿Sigue recayendo demasiado en la mujer? ¿Cómo está el tema? Pues no lo sé. No lo sé. En mi caso personal sí que no es una cuestión de sexos. Es quien puede es quien se ocupa. Y sí que es cierto que estamos además en esta generación sándwich que tenemos que ocuparnos de cuidar a nuestros padres y luego nos cuidarán nuestros hijos. Primero hemos cuidado a los hijos, luego ellos nos lo devolverán el día de mañana. ¿O no? Porque no O tienen no. ninguna obligación. No hay obligación. La cuestión es que, bueno, tenemos que educar la parte que nos toca es educar a nuestros hijos para que ellos tengan esa sensibilidad de, con independencia del sexo, cuidar a sus mayores. Noelia Rodríguez. Totalmente de acuerdo. Las personas que tenemos, por suerte o por desgracia, porque las circunstancias de la vida son así, personas mayores a las que debemos de cuidar también a nuestros hijos e hijas y además, por circunstancias también de la vida, cuidarnos a nosotros mismos porque también tenemos algún tipo de enfermedad, pues ya contamos con eso. Yo quiero lanzar una lanza a favor de siempre tiramos de las orejas a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está haciendo mucho bien en este ámbito. Evidentemente siempre hablamos de las cosas malas que tiene la inteligencia artificial,
pero a mí me gusta recordar que la inteligencia artificial no deja de ser un banco de datos que las personas, y creemos que las personas de bien, han introducido. Por lo tanto, en estos ámbitos también está haciendo mucho bien el hecho de tener este cuidado a las personas, porque no podemos físicamente estar 24 horas con ellas, ¿no? Está claro que no podemos estar 24 horas, está claro que la inteligencia artificial ha ayudado a que a nivel de las operaciones una máquina pueda hacerlo mucho mejor que un ser humano, pero también lo que está claro y lo que nos decían los datos es que las mujeres de media cuidan 4 horas al día. A raíz de nacimiento de hijos o hijas, esto aumenta en 2 horas. Estamos hablando de 6 horas. A raíz de nacimiento de hija o de hijo, el hombre lo que hace es dedicarlo a prosperar laboralmente. Son datos de la semana pasada en España. Por lo tanto, sí, falta mucho por evolucionar y el 90% de los cuidados en este país sigue recayendo de forma no remunerada en las mujeres, especialmente en las hijas. Seguimos, que tenemos mucho por hacer. Os recomendamos la lectura de Vive vuestra creatividad, tu creatividad. Os esperamos aquí en Plusvalía Mujeres la semana que viene. Saludos de quien nos ha hablado, Mireia del Pozo, en colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención premios Zapping Televisión. Cada miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas.